En esta hermosa hora le damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que Dios nos permite nuevamente el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer leyendo el libro de Juan en el capítulo 9 y versículo 31. Vamos a estar meditando un momento en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio que tú nos das nuevamente, mi Dios, el poder llegar a cada hogar, Padre, para que juntos, Dios mío, podamos meditar un momento en tu palabra. Bendice a cada uno de aquellos, Señor, que se va a tomar su tiempo para escuchar tu palabra. Que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Dios mío, limpia las mentes, limpia los corazones, Señor, que tu palabra haya cabida, Dios mío. En esta hora, mi Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora vamos a meditar un momento en este versículo que nosotros hemos tomado en esta hermosa hora. La semana pasada nosotros hablábamos de una práctica que como hijos de Dios creemos que solo con hacerlo es suficiente, pero también nosotros nos dimos cuenta que cuando nosotros leemos la palabra de Dios todos los días, es para nosotros como hijos de Dios, es una práctica esencial en nuestra vida cristiana. Porque sabemos que Jesús dijo en Juan en el capítulo 5 y versículo 39, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero nosotros lo vimos que leer la palabra del Señor sin obedecerla no es bueno. Pero cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y la obedecemos, hay cambio en nuestras vidas son transformadas. Y en esta hora vamos a meditar en otra práctica que como hijos de Dios nosotros hacemos, pero muchas veces nuestras vidas espirituales leyendo las escrituras, y esta hora vamos a meditar en esta práctica, orar mucho. Y nosotros muchas veces decimos, yo oro, yo leo la Biblia, pero nuestras vidas espirituales siguen estancadas. Es momento de que nosotros nos examinemos y reflexionemos por qué sucede esto en nuestras vidas. Y como vimos la semana pasada, basada en la palabra del Señor, que nosotros tenemos que escudriñar la palabra del Señor, pero también tenemos que obedecerla y también tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, como dice en Santiago en el capítulo 1 y versículo 22. Entonces, en esta hora vamos a ver, ahora nosotros miramos muchos que se enorgullecen porque ellos dicen, yo oro mucho, yo oro todos los días, yo oro 2-3 horas todos los días, y ellos se sienten orgullosos de hacerlo. Pero cuando nosotros venimos a orar, cuando nos arrodillamos, es algo maravilloso postrarnos ante Dios, pero nosotros de nada sirve orar sin arrepentimiento, porque hoy pocos se están dando cuenta que no es la cantidad de palabras, no es la cantidad de tiempo que nosotros pasemos de rodillas orando, si el corazón está endurecido, si no ha habido un verdadero arrepentimiento en nosotros. Si en ese corazón todavía está lleno de orgullo, está lleno de soberbia, de nada sirve de que nosotros oremos por largo tiempo si todavía hay pecados no confesados, pecados ocultos.
Porque muchos piensan que la oración es mágica. La oración no es mágica. La oración es una relación con Dios. ¿Y cómo nace esa relación con Dios? Cuando nosotros nos hemos arrepentido, cuando venimos y nos acercamos a Dios, reconocemos que estamos ante un Dios santo y venimos a Él con un corazón sincero, con un corazón limpio, con palabras sinceras, porque la Biblia dice que nosotros a Dios no lo podemos engañar, como dice en Hebreos en el capítulo 10 y versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Muchos hoy en día ayunan, interceden por otros, participan en vigilias, realizan campañas, pero en el fondo de sus corazones ellos alimentan pecados ocultos y en sus corazones ellos guardan viejos rencores y así ellos esperan ser oídos y fortalecidos por Dios. Pero cuando nosotros miramos la palabra del Señor, dice que nos acerquemos a Dios con corazón sincero, que lavemos nuestra conciencia de la mala, que limpiemos nuestros corazones y la mala conciencia. Pero porque nosotros, la Biblia es clara, porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor en el versículo que nosotros leímos en Juan, en el capítulo 9, versículo 31, dice que Dios no escucha a los pecadores. Dios no escucha a aquellos que viven en pecado y en desobediencia. Orar sin arrepentirse, existe el esfuerzo, pero el resultado es vacío. ¿Por qué? Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento en el corazón. Oiga lo que dice Proverbios en el capítulo 28 y versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso nosotros hoy en día vemos muchos que dicen ser cristianos, pero siguen en la misma condición. Se siguen estancados espiritualmente. ¿Por qué? Porque no han confesado sus pecados, porque piensan que a Dios lo pueden engañar. Y este camino es de que nosotros día con día, nosotros nos apartemos del mal, reconozcamos cuando le hemos fallado a Dios. No basta solo con orar, tenemos que sacar todo lo que a Dios no le agrada, todo orgullo, todo pecado de nuestro corazón, porque la Biblia dice: haced morir pues todo lo terrenal que hay en vosotros. Somos nosotros mismos los que vamos a hacer morir todo aquello que a Dios no le agrada, todo aquello que la Biblia dice que es pecado. ¿Por qué? Porque si obedecemos la palabra del Señor, vamos a obedecerla y vamos a ser hacedores de la palabra de Dios. Dios no escucha a alguien que está en pecado, el que está en orgullo, el que está en soberbia. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él escucha a aquel quebrantado de corazón. Él escucha al humilde de corazón. Oiga lo que dice Salmo 138 y versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Oiga lo que dice Salmos en el capítulo 51 y versículo Salmos 51 y versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Ese es la oración que Dios oye. Dios al altivo lo mira de lejos. Así que si nosotros hay orgullo en nuestros corazones, nuestras oraciones no son oídas. Nuestras oraciones no son escuchadas. ¿Por qué? Porque aquí, como dice la palabra del Señor, Dios premia la humildad y se distancia, toma distancia de aquel que es soberbio, de aquel que anda en vanidad, en orgullos. Dios no busca sacrificios materiales de nosotros, sino lo que Dios busca es un corazón arrepentido y humilde. La fe es viva y exige limpieza. Dios es santo y Él no se compadece de un corazón dividido. No basta solo con orar, es necesario reconocer nuestra situación y clamar por misericordia. La oración eficaz no mora en la apariencia, sino en la sinceridad de nuestras palabras. Es duro admitirlo, pero orar mucho no sirve de nada si no hay un arrepentimiento en nuestros corazones. Si insistimos en mantener pecados ocultos, mantener orgullo en el corazón, esa oración no es escuchada. Podemos estar orando, podemos estar ayunando, incluso podemos estar llorando delante de Dios y así ser ignorados. Dios no nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque hay oraciones que Dios rechaza, por más sinceras que parezcan. Y lo duro es que está en la Biblia y no muchos lo predican. ¿Por qué? Porque muchos dicen que Dios escucha todas las oraciones por igual. No, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nosotros, si usted se va a Primera de Samuel en el capítulo 28 y versículo 6, nosotros en Primera de Samuel encontramos la historia de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl fue ungido por Dios. Saúl experimentó la obra del Espíritu Santo en su vida. Pero cuando nosotros miramos en Primera de Samuel y versículo 28 y versículo 6, la Biblia dice que Saúl oró, pero Dios no lo escuchó. La oración de Saúl no fue contestada. ¿Por qué? Porque Dios ya se había alejado de él. Y eso no pasó de la noche a la mañana, no. Saúl venía de una vida marcada por la desobediencia del mandato a lo que Dios le había mandado hacer. El problema de Saúl no fue la oración, sino el corazón. Que el corazón de Saúl ya estaba dividido. Que Saúl, cuando buscó a Dios, lo hizo de una forma interesada. Lo hizo porque se vio en apuros y quería la ayuda de Dios, pero Dios ya se había apartado de él. La oración de Saúl ya no era reverente. Quería una respuesta, pero sin compromiso con la palabra de Dios. Y cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, cuando nosotros somos desobedientes a la palabra de Dios, de nada sirve gritar, pedirle a Dios por ayuda, si nosotros estamos en desobediencia. Esta historia de Saúl es un llamado para cada quien que tiene fe, pero insiste en vivir su vida a la manera que él quiere, que no quiere obedecer la palabra de Dios, que no hay un verdadero arrepentimiento, que no hay un cambio, no hay una transformación en su vida. Pero la Biblia a nosotros nos enseña que esto no funciona así. La vida espiritual, si queremos avanzar, si queremos nosotros día con día crecer espiritualmente, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que vivir en obediencia y
tenemos que reconocer que siempre que nosotros nos arrodillamos, venimos a postrarnos ante Dios. Dios es nuestro Padre, pero también Él es un Dios justo. La Biblia a nosotros nos enseña, Saúl lo sabía, Saúl sabía quién era Dios, porque si usted lee en Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículo 1, ahí nosotros encontramos cuando Saúl fue ungido como rey. Había experimentado la obra del Espíritu Santo en Primera de Samuel, en el capítulo 10 y versículo 10, pero a pesar de eso, Saúl, su rebeldía crecía día con día, ignorando la orden de Dios. En Primera de Samuel, en el capítulo 13 y versículo 11, Saúl no esperó la orden de Dios de esperar a Samuel. David perdonó la vida del rey Agag y conservó lo mejor del ganado, cuando Dios le había dicho que tenía que eliminarlo todo, que no tenía que dejar nada con vida, en Primera de Samuel, en el capítulo 15 y versículo 9. Nosotros, como podemos ver esta historia, Saúl vivió una vida marcada por la desobediencia. Y nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que la fe sin obediencia se convierte en religiosidad y una vida vacía de Dios. Dios es misericordioso. Si Saúl se hubiera arrepentido, tal vez la historia hubiera tenido otro final. Pero él permaneció firme hasta el final en su orgullo espiritual. Y lo claro es que Dios quiere más que palabras bonitas. Dios quiere que le busquemos de todo corazón. Dios quiere transformarnos. Dios quiere limpiarnos. Oiga lo que dice en Jeremías, en el capítulo 29 y versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El problema de Saúl fue exactamente ese. Buscó, pero con un corazón dividido. Es momento de nosotros, como hijos de Dios, reflexionemos. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado como Saúl? Oramos, pero no escuchamos. Buscamos, pero no obedecemos. Queremos que Dios obre en nuestras vidas, pero no queremos cambiar. La oración que Dios escucha no es la más bonita, sino la más sincera. Aquella que viene de un corazón limpio, de un corazón sincero, de un corazón quebrantado. Y esto nos lleva a nosotros a examinarnos. Como dice en 2 de Corintios, en el capítulo 13 y versículo 5. Examinaos a vosotros mismos. Porque muchas veces oramos y no recibimos respuesta. Porque muchas veces vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, pero seguimos siendo los mismos. Estamos estancados, no hay un proceso. El problema es que no estamos escuchando lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice. ¿Nos estará escuchando Dios a nosotros o solo estamos repitiendo vanas palabrerías? Cuando Jesús dijo en Mateo 6:7 que cuando nosotros oráramos, que no repitiéramos vanas palabras. ¿Por qué? Porque si nosotros no escudriñamos la palabra del Señor, nosotros solo pedimos y pedimos y pedimos y vamos a lo mismo y lo mismo y lo mismo. Lo bueno es que nosotros tenemos, si estamos respirando, tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. Podemos empezar de nuevo y reconocer
y decirnos a nosotros mismos lo que venimos haciendo mal, cómo nosotros venimos viviendo esta vida espiritual. Saúl siguió en su orgullo hasta el final. Nosotros podemos marcar la diferencia, volvernos a Dios ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué siguió? Saúl siguió hasta el final sin arrepentirse. Hoy podemos nosotros escoger un camino diferente. Podemos reconocer dónde hemos fallado y volvernos a Dios con fe viva y con un corazón contrito y humillado. Jesucristo abrió un camino un camino nuevo y vivo para que nosotros tengamos el acceso a Dios. Y ese camino sigue disponible, pero Jesucristo va a entrar solo en un corazón arrepentido. Así que nosotros, la pregunta es, ¿seguiremos nosotros como Saúl o nos rendiremos a Dios? La salvación es individual y cada uno de nosotros decidimos cómo nosotros queremos vivir día con día. La Biblia lo deja claro. El Señor está cerca a los quebrantados de corazón. Oiga lo que dice Salmos 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta historia nos enseña que no toda oración será escuchada, sino va acompañada de sumisión y obediencia. En Lucas, en el capítulo 18, versículo 10 al 14, Jesús dijo una parábola, la parábola del fariseo y el publicano. Cuando nosotros miramos esa parábola, tira al suelo todo aquello, lo que el hombre dice, que Dios escucha toda oración por igual. En esa parábola, la Biblia dice que estos dos hombres subieron a orar, pero solo uno fue escuchado, solo uno se fue justificado. El fariseo era religioso, conocedor de la ley, ayunaba 2 veces por semana. Usted mira su historial ahí en la parábola, en Lucas 18, versículo 10 al 14. Daba sus diezmos, hacía todo perfectamente por fuera, pero su oración rebosaba de soberbia. Agradecía a Dios por no ser como los demás, especialmente como ese publicano que estaba postrado, que estaba allí humillado. El publicano con la cabeza baja solo decía, ten misericordia de mí. Y Jesús afirma en el versículo 14 que fue el publicano el que se fue, el que volvió justificado a su casa. Esta parábola expone una verdad dura. Dios ignora la oración con un corazón orgulloso. No importa cuán piadosa se oiga o se mire esa oración. El fariseo no hablaba con Dios. Él hablaba de sí mismo. Él hablaba de lo que él hacía. Era una oración de su propio ego, no de fe. Y lo sorprendente es que estaba en el templo con las palabras adecuadas, pero con el corazón equivocado. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia y hacemos las oraciones más bonitas, más hermosas, más fuertes para ser escuchadas por los hombres,
pero Dios no la está escuchando. Esto nos muestra que la fe verdadera no depende de lugar ni de rito. Depende de la humildad con el que nosotros nos presentamos delante de Dios. Oiga lo que dice Santiago en el capítulo 4 y versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Lamentablemente, hoy en día muchos tienen la actitud del fariseo. Van a la iglesia, cantan, predican, levantan las manos, saludan como cristianos, pero no se han arrepentido. No se arrepienten de lo que hablan, de lo que hacen en oculto. Y ellos lo hacen para ser vistos por los hombres. Pero cuando nosotros miramos la palabra del Señor, la Biblia dice en Mateo, en el capítulo 6 y versículo 6, que nosotros hagamos nuestras oraciones en secreto. ¿Por qué? Porque una oración en secreto vale más que 1000 palabras bonitas, llenas de orgullo, de soberbias, de aplausos del hombre. Cuando nosotros miramos la vida de estos hombres, miramos sus vidas, tienen una fe sin fuerza, un alma cansada y una vida vacía de Dios. Así aparenten que ellos son unos grandes espirituales, pero lo vemos, las actitudes son otras. Jesús nos enseñó a orar en lo secreto, lejos de aplausos humanos, porque la oración auténtica no necesita de audiencia. La oración auténtica la hacemos en lo secreto, tenemos ese lugar y lo hacemos con un corazón sincero, donde nadie nos ve. La oración es hablar con Dios, pero cuando hablamos con Él, postrarnos delante de Él humillados, porque queremos que Él nos escuche y tenemos que sacar todo aquello que a Dios no le agrada. Necesitamos tener una entrega total a Dios con un corazón sincero y en humildad. El publicano no quería ni alzar sus ojos. Él solo reconoció, él solo clamaba por misericordia. Él reconoció su estado de pecador. Él reconoció que necesitaba del perdón de Dios. Él solo oró y no quería, dice la palabra del Señor, ni levantar sus ojos. Y él solo decía, ten misericordia de mí, a un pecador. Pero esa oración estaba llena de fe y llena de arrepentimiento y consciente de que él era el necesitado. No había en la oración del publicano, no había excusa, no había una comparación con nadie, solo una súplica de misericordia y de perdón. Jesús fue claro en Lucas, en el capítulo 18 y versículo 14. Jesús enaltece al humilde y humilla. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios no busca aquel que habla bonito. Dios busca quien escucha la corrección de la palabra de Dios. El fariseo convirtió un momento sagrado en una exposición personal. El publicano comprendió que no tenía nada que ofrecer. A veces pensamos equivocadamente,
A veces creemos que con tener conocimiento, con leer la Biblia, con el asistir a la iglesia, tener un cargo, servir en la obra del Señor. Y muchos piensan y lo dicen que a ellos Dios los escucha por tener un ministerio, por cantar, por predicar, por alzar las manos. Pero no, esta parábola nos deja claro que no, un ministerio no nos garantiza que Dios escucha nuestras oraciones, que un título no nos garantiza que nosotros tenemos las oraciones garantizadas, no. Pero porque el fariseo conocía la ley, era líder religioso, tenía títulos, él tenía así. Y cuando nosotros vemos la palabra del Señor con su religiosidad, haciendo todo lo que él hacía, ayunaba 2 veces, daba sus diezmos, él lo hacía todo perfectamente por fuera, pero vemos que su corazón había orgullo espiritual y él se fue ignorado. Pero aquel que se humilló, el que reconoció sus pecados, ese dice la Biblia, que se fue justificado. Esto nos enseña que la relación con Dios no depende de títulos, no depende ni por el tiempo que nosotros tengamos de estar en una iglesia, ni por el tiempo que nosotros tengamos de predicar. Depende. Esa relación es una relación con Dios y esa relación se logra con la humildad de nuestro corazón. Examinémonos. Cada día nosotros debemos examinarnos. ¿Nos interesa parecer más espirituales que los demás? ¿O nos interesa ser transformados por la palabra del Señor? Porque cuando nosotros miramos la Biblia en Juan, en el capítulo 4 y versículo 24, Jesús dice que Él busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Nosotros, el momento, Dios está buscando esos adoradores, adoradores de verdad, adoradores sin apariencia, a unos adoradores que le adoremos en espíritu, en verdad. Esto implica que la oración debe ser un encuentro real con Dios. Cuando nosotros nos arrodillemos, que sea verdaderamente un verdadero encuentro con Dios. Que no sea una rutina. Que no vamos a arrodillarnos porque tengo que orar. Que no tengo que arrodillarme porque así me han enseñado. No. Que sea porque queremos tener una relación íntima con Dios. Para no seguir viviendo una vida vacía. Una vida que nos falta Dios en nuestros corazones. No basta arrodillarnos si seguimos llenos de soberbia. La Biblia nos invita en Hebreos, en el capítulo 10 y versículo 22, en el versículo que nosotros leímos, que nos acerquemos a Dios con corazones sinceros. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, Jesús nunca rechazó a un pecador que se acercó a Él con fe sincera. En cambio, confrontó a aquellos que se escondían entre máscaras religiosas. Por eso esta parábola del fariseo y del publicano sigue siendo tan importante para nosotros, porque Dios quiere escuchar nuestras oraciones más que miles palabrerías bonitas, pero desea que vengamos de corazón una oración silenciosa, una oración con todo humillados, con arrepentimiento, con toda verdad, lejos de todo orgullo, de toda soberbia, de todo pecado que a Dios no le agrada. Que la palabra de Dios sea un espejo para nuestras vidas. Que nosotros encontremos que hay Dios en nosotros, un espíritu humilde. No necesitamos orar bonito, sino necesitamos oraciones verdaderas
Que cada vez que nos arrodillemos, recordemos que estamos frente a un Dios santo que exige reverencia y sinceridad. Que reconozcamos que no hay nadie como nuestro Dios. No basta con solo orar, es necesario arrepentirnos. No basta con solo orar, es necesario perdonar. No basta con solo proclamar, es necesario de nosotros cambiar. Porque la fe verdadera se mueve en la obediencia. Y la obediencia comienza cuando nosotros reconocemos nuestros errores, reconocemos que somos pecadores y nos volvemos a Dios. Porque nosotros somos pecadores arrepentidos. Este caminar es de un arrepentimiento genuino, que día a día nosotros nos tenemos que arrepentir. Vamos a dejar de pecar hasta el día que Cristo venga o que la muerte nos sorprenda. Jesús dijo, abogado, en Juan dice, abogado tenemos para con Dios el Padre. Somos pecadores arrepentidos. Ya no practicamos el pecado, pero siempre le vamos a fallar a Dios. Jesucristo siempre está listo para recibirnos. Pero Él solo entra en aquellos corazones donde hay un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento es dar media vuelta. Así nos cueste amistades, así nos cueste comodidades, pero necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Dios ve el corazón antes que las palabras. No es la cantidad de tiempo que usted y yo oremos, sino la entrega con el momento que nosotros lo hacemos. No con vanas repeticiones, sino una oración sincera, una oración que viene de un corazón arrepentido y de un corazón agradecido. Que sea el Señor ayudándonos. Y como siempre digo, examinémonos cada uno basado a la palabra de Dios. ¿Está su vida espiritual estancada? ¿Usted lee la Biblia y no la obedece? ¿Usted ora, pero todavía hay algo oculto en su corazón? No escucha, Dios no escucha a los pecadores. Que sea el Señor ayudándonos y vamos a orar por su palabra. Soberano Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio que tú nos has dado nuevamente, mi Dios, el poder meditar en tu palabra. Gracias por hablar a mi vida primeramente, mi Dios amado. Síguenos ayudando, Señor. Sé tú nuestro Maestro, Padre, como lo has hecho hasta estos momentos. En esta hora, mi Dios, bendice a cada uno de aquellos que se va a tomar su tiempo para escuchar tu palabra. Bendice sus vidas, Señor, por medio de tu palabra, porque tu palabra ya es bendita. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora y adelante en el Señor.